Hola amigos, buenos días. Estamos transmitiendo en directo vía streaming su programa La Luz al Final del Túnel. Hoy día tenemos el capítulo número 2 que va a tratar básicamente de qué hacer y qué no hacer cuando alguien intenta suicidarse, tanto por las personas que lo están intentando lamentablemente como por las personas que la rodean. Incluso vamos a hablar un poquito de políticas públicas, el colegio, las instituciones, etc. También vamos a ver si alcanzamos algunos mitos versus realidades acerca del tema. Primero que nada, tengo que hacer un agradecimiento que es al Fondo de Apoyo a los Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional 2019, que es el que ha permitido, a través de su financiamiento, que nosotros lleguemos hasta ustedes. Lo segundo es explicarles nuevamente, así como en el capítulo 1, cuál es nuestra motivación. Estábamos hablando con Jimena antes de partir, que en el último tiempo, en el último par de meses, han habido muchos eventos en el metro, y hay gente que se ha lanzado, así como también del Costanera Center, y las cifras van acompañando esa realidad porque demuestran que el suicidio o el intento de suicidio va en aumento, en especial en las mujeres en el último tiempo que se ha duplicado la cifra, pero también en los jóvenes entre 25 y 45 años. Nosotros quisimos hacer este programa a raíz de lo mismo, pero también por el hecho de que creemos que una de las razones fundamentales de que estas cifras hayan ido en aumento es que sigue siendo lamentablemente un tema tabú. Es decir, un tema que se guarda en silencio, ¿verdad? Exacto, no se habla nada de eso porque a nadie le es agradable hablar de la muerte en general, y más aún si es una muerte autoprovocada, como que genera una sensación de poca explicación para quien está rodeando a esa persona, y la persona que lo intenta también es algo que no quiere comunicar tan demasiado directamente, aunque a veces sí lo hace, que vamos a verlo en la medida que revisemos los mitos. Sí, no está en los matinales, no está en las editoriales, por así decirlo, de los canales, porque de alguna manera, ¿cierto?, no marca rating, supongo, ¿no? Siendo un tema de altísima importancia, ¿no? Es decir, en virtud de las cifras, yo creo que cada vez más personas están involucradas directamente o indirectamente con el tema. Así que nosotros queremos romper con ese tabú, queremos romper con el silencio y haciendo este programa. Ahora, queremos, como siempre, a través de estos programas hacer un aporte real en poner al alcance de cualquier persona información y contenidos que les sean de ayuda para hacer más del tema. Esa es una de nuestras misiones como programa. Y en particular que le sirva en caso a cualquier persona que esté atravesando directo o indirectamente una situación similar. ¿Por qué? Porque también hemos nosotros detectado a través del tiempo que hay poca información y de difícil acceso. Y además información que sea realmente útil, que no sea técnica, sino que vaya al grano y sean soluciones efectivas. Les presento nuevamente a Jimena. Ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar de la Universidad de Chile y ha trabajado muchos años en salud mental, en atención primaria de salud, donde esto debe ser uno de los temas más recurrentes también, claro, ¿no? es decir, más de lo que uno quisiera, tanto en adolescentes como en adultos. Es un tema que no aparece en la primera consulta, así como vengo a consultar porque quiero suicidarme. En el fondo uno lo va descubriendo en la medida que va conversando con su paciente, adolescente o adulto, y va descubriendo que hay un potencial riesgo ahí que es absolutamente necesario tratar, ¿ya? Y que uno requiere también de redes de apoyo no siempre disponibles, que ese es un problema para los consultantes de atención primaria y para los profesionales también de atención primaria. Vamos a hablar un poco de eso, de lo que habíamos dicho, ¿no? Acerca del tema de la salud pública. Mi nombre es Juan Carlos Roldán, yo soy psicólogo clínico también de la Universidad de Chile, relator y capacitador de este tipo de programas, talleres. Vamos a hacer una pequeña pausa porque queremos saber si ustedes a través del sitio de la página de Facebook, perdón, nos querrán hacer alguna pregunta, comentario o algo, tienen alguna inquietud que nosotros después podamos trabajar, responder de alguna manera. Así que volvemos en 3-4 minutos más.
Hemos vuelto. Jimena Candia, Juan Carlos Roldán, ambos psicólogos clínicos. Queremos, como ustedes saben, les dijimos recién, hablar del tema del suicidio desde una perspectiva, y lo conversábamos recién, un poco más práctica, de tal manera que a ustedes les llegue información que realmente les sea útil. Y antes que nada, tengo que nuevamente agradecer al Fondo de Apoyo a los Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional 2019, que nos permite estar acá con ustedes. Jimena, hablamos recién un poco en términos generales del suicidio. ¿Hay también una recomendación general, así como primera cosa para empezar a hablar del tema? Sí, en general nosotros tenemos que estar atentos como familia, como pareja, como profesor, o sea, el rol que tengamos con otras personas, es importante estar atentos a lo que pasa alrededor. Entonces, cuando vemos a alguien que está especialmente triste o que tira mensajes un poco camuflados, entre otras cosas, como que no tengo ganas de vivir, como que empieza a regalar sus cosas, como que no pareciera interesarle nada, es importante que preguntemos y hablemos del tema del suicidio, abramos esa posibilidad, porque de repente esa apertura es el único canal que tiene esa persona como para poder expresar lo que le está pasando. Como es un tema que todos evitamos, porque no es agradable hablar de la muerte y menos del suicidio, tampoco es muy agradable hablar de salud mental, tampoco, porque a nadie le gusta reconocer sus problemas, pareciera ser que todos queremos aparentar que somos súper felices, siempre, todo el día, y que la pasamos muy bien. Entonces es difícil hablar de alguien o de un tema que genera dolor, le hacemos un quite al dolor permanentemente. Y por lo tanto, ¿cierto? Esas personas que están con esa idea se van sintiendo cada vez más solos y no ven otra salida, ¿cierto?, que la autoeliminación. Por lo mismo, ¿cierto?, es que aunque pensemos, porque el mito dice, ¿cierto?, que si uno habla del tema empieza como a poner en riesgo a los demás, como que le da ideas a los demás. ¿Ya? ¿No es peligroso, desde tu perspectiva, hablarle del tema a alguien no hace que esto sea como más intenso como idea, como deseo en la persona? Yo diría que el riesgo está ahí más presente cuando no se toca el tema que cuando sí hay una posibilidad de un salvavidas, de que con alguien puedo hablar, que alguien puede decirme dónde puedo ir, con quién podría ser que yo obtuviera ayuda. ¿Ya? Si estoy en silencio, si yo estoy mirando que alguien, no sé, ¿cierto? Lo que nos pasaría a todos si estamos viendo que alguien se ahoga y uno dice, ay, pero ¿querrá que lo salve o no? ¿Cierto? Uno no pregunta eso cuando alguien se está ahogando en el mar o donde sea, uno va y lo salva, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Cuando alguien está en problemas, que está mal psicológicamente hablando, porque los demás lo notamos, o sea, eso se ve por algunas
características que después vamos a conversar, yo creo, ¿cierto? No le tengo que preguntar mucho, oye, tú, ya que estás tan mal, ¿querrías que te ayude? Uno lo hace nomás. Es lo humano, digamos. Ya no me puedo hacer la lesa así como que estoy viendo un riesgo y no hago nada. O sea, más si esa persona es alguien que yo quiero, que me importa. Aunque sea un compañero de trabajo, por ejemplo, que estoy viendo que está muy cambiado, que está distinto a cómo es habitualmente. O sea, si uno lo ve así, hay una resistencia, uno podría decir natural, a hablar del tema. Sí. Un externo, de la persona que está pensando en eso. Y si una de las barreras o dificultades que esa persona tiene para hacerlo es pensar que va a ser más grave o que va a influir negativamente sobre la persona, hay que olvidar de eso porque Exacto. todo lo contrario, ¿no? De alguna Exacto. manera al otro se le abre una puerta, una válvula de escape. Sí. Hay que pensar también que una persona que está pensando en suicidarse también siente que es una carga para el mundo. ¿Ya? Tiene cierta resistencia a hablar de sí mismo porque, al menos lo que yo he escuchado en clínica, yo creo que a ti te ha pasado también, ¿cierto? Que dicen, no, es que ¿para qué voy a arruinarle la vida a los demás contándoles lo que me pasa a mí? Porque ya no quiero ser una carga, ¿ya? Y esto es demasiado problemático como para que alguien sea capaz de soportarlo, ¿ya? Y como yo misma no lo puedo soportar, ¿cierto? Es que yo ya me quiero morir. Entonces, cuando otro se ofrece para ayudar un poco con esa carga, no para traspasar la carga, sino que para ayudar un poco, oye, ¿cierto? Pero hay canales donde te pueden ayudar, hay gente que te puede ayudar, ¿cierto? Esa carga se hace un poco menos pesada para el que está sufriendo esa sensación de inutilidad, de agobio permanente, ¿ya? Interesante lo que dices porque si retomamos el tema de la soledad, que lo has mencionado varias veces, estas personas que se sienten una carga, quizás es a raíz de lo mismo, es decir, debe venir de una experiencia de rechazo o de aislamiento o de soledad constante, como para decir, no, ¿para qué? O no tiene tiempo para mí, no me van a escuchar. O sea, probablemente hay estructuras bien complejas detrás de eso, de por qué alguien puede sentir que sus contenidos internos no pueden ser comprendidos por otros o que pueden ser compartidos inclusive por otros. Ya creo, por supuesto que hay estructuras de personalidad, historias vitales, carga genética, un montón de ese tipo de cosas, pero además contribuye, ¿cierto? Esto de que estamos todos jugando un rol en la vida, ¿cierto? De que como que estamos bien, que somos eficientes, productivos, y entonces eso inhibe la comunicación de las personas, ¿ya? Y a veces, ¿cierto? La soledad no es un tema de que cuánta gente se relaciona conmigo, sino que con quién me siento conectado. Y eso es un poco más difícil, ¿cierto? La calidad de los vínculos, dices tú, la calidad de la relación. Porque la profundidad. La profundidad. A propósito de esta generación que está entre los 25 y los 45 años, por ahí ha aumentado la cifra de intentos de suicidio. Es una generación que está montada sobre el tema del capitalismo, del libre mercado, del consumismo, creo yo, ¿no? Es como la generación que más gasta o que tiene lucas para gastar y que están postergando la paternidad, la maternidad, por ejemplo. Y que es más exigida también, ¿cierto? Es más exigida porque ahora los parámetros de alguien exitoso también son bastante más largos o bastante más detallados de lo que era para la generación anterior. Para decirlo de alguna manera, esos parámetros son inhumanos en el sentido de que lo que tú dices, una cosa son la cantidad de los vínculos, y que pueden ser vínculos laborales, que se cercanos, de pareja, y otra cosa es la calidad, que tiene que ver con la profundidad de ese vínculo, claro. ¿verdad? Con cuánto me siento yo querido, escuchado, o la confianza que yo puedo tener con alguien. Y si los parámetros son económicos y no personales, ¿no se vuelve un poco inhumana la experiencia? Yo creo que claramente sí. Cuando perdemos lo humano, uno dice, ¿cierto? Lo humano, ¿qué es lo que es? A la larga, ¿cierto? Es súper esencial decir qué es lo humano, ¿cierto? Para mí, aunque suene como medio contradictorio, también lo humano tiene que ver con reconocernos como mamíferos, como seres que necesitamos de los otros para cuidarnos, para pertenecer, para sentir que estamos con otros en una misma senda. Si solo nos fijamos en objetivos que son del entorno, de nuestra tribu, tengamos tribu o no, ¿cierto? No estamos como escamoteando lo central. Lo central son los vínculos afectivos de colaboración que tengo con mi tribu. Si no tengo eso, ¿cierto? Y solo me fijo en que cómo está la selva, ¿cierto? Alrededor de esa a propósito tribu, del individualismo, lo que hablamos hace un rato atrás del capitalismo salvaje, es como la idea de que estoy solo y tengo que lograr el máximo y conseguir lo más independiente de lo que pasa con alrededor.
Mira, yo no sé si echarle tanto, no sé, porque no tengo como evidencia para decir eso, ¿cierto? Como si eso tiene que ver con un modelo político, económico, no necesariamente, pero creo que son las convicciones personales respecto a lo que me importa, ¿cierto? Sí, porque también hay suicidio en sociedades donde no hay este mismo modelo político-económico, también lo hay, ¿ya? Y probablemente también hay razones de soledad y de individualidad que se desenvuelven en otro entorno por otros motivos, pero a la larga termina siendo esto de preocuparme más, ¿cierto? Por factores que no me contribuyen a mi bienestar, ¿ya? O que empiezo a sufrir sin poder compartir mi sufrimiento. ¿Ya? Lo que decíamos, ¿cierto? De hablar del tema es precisamente eso, es que poder decir, tú eres igual, ¿cierto? De nuestra tribu, aunque lo estés pasando mal. Y nos cuesta a los demás también asumir eso. Porque como estamos en la misma, ¿cierto? Como de fijarnos en lo más accesorio, nos miramos a nuestros integrantes de nuestra propia tribu, de nuestra pandilla, ¿cierto? De nuestra familia, mi pareja, de mi compañero de trabajo. Hablábamos recién, ¿te acuerdas? Antes de partir, cuando estábamos preparando la pauta del programa, acerca de las redes sociales, de lo entretenidas que son y de lo entretenido que es el aparatito del celular y eso, ¿no? Y versus estar conversando con alguien y mirándose a la cara, o tú decías algo así como en broma, en vez de estar viendo un video o un meme, a pesar de que sean divertidos. ¿Hay algo de escape también de evitación en eso? Que va como, por así decirlo, empujando más hacia la soledad, esta persona que se siente mal, que no habla con alguien, pero que se mete al celular. Yo creo que tenemos ahora como recursos ilimitados como para tontarnos, ¿cierto? Y no conectarnos con lo que nos pasa. O sea, es decir, y con un otro, eso es lo que te preguntaba, porque si yo estoy ahí, a pesar de que estoy viendo, no sé, un youtuber, suponte que los cabros ven youtubers, qué sé yo, a pesar de que están viendo a alguien, en realidad están consigo mismos, por así decirlo, porque están como viendo un partido de fútbol o jugando un videojuego. O de hecho ahora hay conversaciones, ¿cierto?, en que se trata en que estamos compartiendo el celular, mira que entretenido este video, ya tengo otro que sale acá, ¿viste el de anterior? Entonces, que en la larga pareciera que estamos juntos y pareciera que estamos compartiendo, pero en realidad estamos viendo contenidos de otros sin necesariamente compartir entre nosotros nada. Y por otro lado, ¿cierto?, también en la red, para gente que tiene problemas de salud mental, hay recursos enormes disponibles como para buscar ayuda. O sea, hay sitios de internet para eso. Quiero aprovechar lo que estás diciendo para hablar un poco de la Clínica Mayo. La Clínica Mayo es una fundación sin fines de lucro de Estados Unidos que tiene que ver con genera estos recursos de salud en general, pero también de salud mental. Y acá nos recomiendan algunas cosas a propósito de hablar. Me gustaría leer un par de frases, ¿no? Si ustedes están cerca de una persona que está hablando, como decía Jimena, lo menciona, lo dice, de alguna manera a usted les produce la sospecha que podría estar pensando en suicidarse, siguiendo los consejos, las recomendaciones, hay que hablarlo, hay que decirlo. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué preguntas podemos hacer? Algunas preguntas que nos recomienda la Clínica Mayo los profesionales de la Clínica Mayo ¿sientes alguna vez ganas de darte por vencido? ¿Piensas en la muerte? ¿Estás pensando en hacerte daño? ¿Estás pensando en suicidarte? Es una pregunta dura. Y directa. Pero de nuevo, es poner el tema, sacar a esta persona del ensimismamiento, entre comillas, o aislamiento en el que está. ¿Has pensado antes de suicidarte o has intentado hacerte daño? ¿Has pensado en cómo o cuándo lo harías? ¿Puedes conseguir armas o algo que sirva como tal para hacerte daño? Esto también tal vez sea una recomendación para los profesionales de salud que yo creo más de alguno debe tener alguna dificultad de hacerlo, ¿no? A pesar de que se supone que estamos preparados para aquello, sigue siendo un tema difícil. Exacto. Además que las personas no usan ese lenguaje de me quiero matar así directamente. Lo dicen de otra manera. Por ejemplo, en mi experiencia clínica usan harto palabras como desaparecer, quiero no estar, ¿cierto? Así como quisiera como que de un día para otro el mundo ya no me contemplara, como que yo dejé de estar en el reparto de esta película. ¿Ya? Entonces no lo dicen así directamente como me quiero matar y lo voy a hacer de esta manera, sino que es como esa sensación de cansancio, de agobio tal, que ya no quiero estar, me quiero disolver en... Sí, he escuchado a alguna persona que dice, mira, no me quiero matar, pero me gustaría no dormirme y no despertar nunca más. Exacto, por ejemplo. Es lo mismo, ¿no? Sí, al final. Claro. Entonces uno ahí tiene que leer eso. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? No despertar más, como estar en coma, como qué, ¿cierto? Y ahí uno empieza a decir, entonces tú te quieres matar, no quieres existir más, ¿ya?
y has pensado cómo hacerlo, como dice, y ahí uno empieza como a tirar el hilito de qué está pasando. A veces la persona tampoco ha considerado la palabra, porque ya sabemos, ¿cierto?, por todo lo que nos pasa en la realidad, que el lenguaje construye mucho de lo que nos pasa, ¿cierto?, o todo lo que nos pasa. Entonces, la palabra suicidio, incluso las personas con riesgo suicida no se la dicen. Usan estas otras cosas, estos otros subterfugios. Así como, no, de repente pensaba que me podrían atropellar, que voy pasando y un auto se vuelva loco y se tire contra la vereda. O sea, como que ojalá me pasara, ¿cierto? Como pasivamente. Pero, de nuevo, pareciera que esto, así como pensando el tema, ¿no?, en profundidad, lo que se va imponiendo es como la idea de la soledad, de que como que no hay alguien que pudiera escuchar esto. Volviendo a la idea del tabú, el secreto, la cosa que no se habla, como que algo que refuerza la posibilidad de que alguien que está pensando, que se siente agobiado, que se le cierran las puertas, es sentir que no hay espacio en un lugar ni nadie donde ir y que pueda ser acogido. Sí, yo creo que además les pasa, al menos lo que me ha tocado ver a mí, en la larga experiencia ya de psicóloga, es que, por ejemplo, hay muchos que dicen, es que yo no quiero que me tomen por manipuladora, ¿ya? No quiero que piensen que soy como esas personas que a cada rato amenazan que se van a matar, que por si acaso también hay que estar atentos porque más vale pecar de exagerado que de quedado en eso, ¿cierto? Pero efectivamente hay gente que usa, ¿cierto?, esta cosa, me voy a matar, como una herramienta de manipulación potente en cualquier tipo de relación. Entonces hay gente con real potencial suicida que dice, no quiero que piensen que estoy manipulando, que estoy manejando, y se quedan callados, más aún. Pero te das cuenta que es como, yo te escucho y lo que se me viene siempre, todo el rato a la cabeza, es como la idea de que esa persona tiene una concepción de él en la relación con los demás, donde él es una molestia, un cacho, no tiene lugar, que el otro no lo va a escuchar, o se va a molestar, o va a incomodar al otro, como que no hay alguien que pueda decir, oye, viejo, háblame, dime, conversemos como estos amigos que estamos hablando, ¿no? Así como es como la invalidación propia del ser, ¿cierto? Es como que ni yo misma me permito la posibilidad de existir, ¿cierto? Si yo no me permito eso, menos voy a pensar que otro, ¿cierto?, le va a importar mi existencia. Entonces, esa es la magnitud del sentimiento que está teniendo alguien con potencial suicida, ¿ya? Entonces, para el otro es muy difícil y por eso mismo, ¿cierto?, que no es solo que yo de buena amiga me ofrezca y hable, sino que tengo que derivar, tengo que engancharlo con algún servicio donde hay profesionales que pueden tratar este tema, donde a veces no queda otra, ¿cierto?, que medicar e internar. O sea, no es así solamente por el poder de la conversación. Y ahí es un punto central también. En esto, por ejemplo, especialmente en adolescentes, se da que cuando un adolescente logra confiar en otro y le dice que se quiere matar, el amigo o la amiga piensa que se tiene que quedar callado, que es un secreto muy, muy fuerte. Bueno, de partida eso, cuando está en riesgo la vida de un amigo, de un compañero de trabajo, de quien sea, yo no me tengo que quedar callada, tengo que hablar y pedir ayuda. A propósito de lo que vamos a hablar, nos quedan poquitos minutos, se nos pasó súper rápido el rato. Voy a colgarme de lo que tú estás diciendo porque también la Clínica Mayo recomienda algunas cosas en relación particularmente a los adolescentes. Pero lo que se nos devuelve todo el rato y lo que quizás como que es una pregunta, ¿no? Pareciera que el centro, como por así decirlo, la columna vertebral de lo que hemos hablado es el hecho de que esto tiene que ser hablado, tiene que ser dicho, de que no puede ser un secreto. Nosotros los profesionales de la salud mental tenemos algo que se llama el secreto profesional, claro, que es como el secreto de confesión en el caso de los curas. Pero nosotros tenemos excepciones. Nosotros tenemos que romper ese secreto, por ejemplo, cuando una persona... Hay riesgo vital. Es riesgo para sí mismo o es riesgo para alguien más. Exacto. Por ejemplo, ¿no? O alguien está siendo sometido a abuso, por ejemplo, violencia. ¿no? Exacto. Entonces nosotros tenemos, además, la obligación legal en el caso del abuso, la violencia. Tenemos 24 horas para hacer la denuncia, porque ahí lo más importante es la persona y no el secreto, ¿no? Y no la relación de confianza. Y si el otro se enoja, uno nos manda a la cresta, bueno, mala suerte. Sí, ¿cómo puedo ser leal a un muerto? Así de crudo. Así de crudo, sí. Eso. Entonces, volvemos a la idea de ser directo y que ser directo funciona. Es algo que recomendamos, digamos. O sea, preguntarle a alguien directamente, ¿estás pensando en matarte? No agrava la situación, sino que todo lo contrario. Abre una posibilidad de ayuda. Entonces, algunos tips de cosas que hay que tener, como hay que estar atento en el caso de un adolescente respecto de esto mismo que estamos hablando, es, por ejemplo, si se ha retraído del contacto social y desea estar solo, de la noche a la mañana, tener cambios de humor, como sentir euforia un día, sin mucho entusiasmo, y uno después estar profundamente desanimado al día siguiente.
estar preocupado constantemente que sea una temática, la muerte por morir por la violencia, consumir más alcohol o drogas que lo que normalmente hacía o empezar a hacerlo si antes no lo había hecho. También conductas de riesgo, actuar de manera arriesgada, autodestructiva, conducir de manera temeraria, caminar por el borde de un río. Hay harta conducta suicida que pasa como por riesgo nomás, por ser temerario, valiente, ¿ya? Y no, en la base hay un riesgo suicida importante. Claro, por ejemplo, manejar a alta velocidad con alcohol, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que hay que estar atento es si alguien regala sus pertenencias o pone en orden sus asuntos sin ninguna explicación lógica para ello. Despedirse de la gente como si no lo fueran a ver otra vez, mostrar cambios de personalidad, presentar extrema ansiedad, agitación, especialmente si esto va acompañado de alguna señal de advertencia antes mencionadas. Frente a esto hay que actuar de manera inmediata, hay que ser abierto y si no uno, pensando en esto, ¿verdad?, es un familiar o alguien cercano, buscar ayuda de manera inmediata. Hay teléfonos, hay links que nosotros vamos a ir poniendo ahí en los programas, donde ustedes pueden llamar y contactarse para conseguir ayuda. Recalcaría, ¿cierto?, que si el riesgo si es hombre, adolescente y tiene riesgo suicida, hay que abordarlo pero de inmediato. O sea, ahí no puedo esperar ni por la duda ni por nada, al tiro, porque son los que más lo logran a la larga, ¿ya? Así que hay que acercarse y hablar, abrir el tema. Hay que acercarse, en el caso de los estudiantes, acercarse a un profesor, acercarse a un inspector, acercarse a, si tienen un departamento psicopedagógico, un psicólogo, para que entonces la institución siga el protocolo, ¿verdad? Aquí la mejor manera es de nuevo hablar del tema y actuar de manera inmediata. Ahora, ¿por qué si es hombre y adolescente? ¿Por qué hay más urgencia, por así decirlo? Claro. No. Lo que se ha visto, ¿cierto?, en las investigaciones, que siempre son, por supuesto, con casos ya consumados, es que los hombres intentan menos veces, pero son más efectivos. Es decir, eligen métodos de suicidio que son altamente efectivos, o sea, no dejan posibilidades de sobrevida. Las mujeres, aún teniendo el mismo deseo suicida, los métodos que escogen son poco más... menos efectivos. Claro, más inofensivos, por decirlo así. Los hombres escogen formas violentas, o sea, lanzarse de edificios, bueno, de distintas formas que se puede hacer, exacto, que aseguran un resultado de muerte total. Entonces, por ejemplo, también, ¿cierto?, si hay un adolescente hombre que lo intentó y llegó a un servicio de urgencia y que no lo logró, ese chiquillo tiene que estar absolutamente ayudado, vigilado y acompañado todo el tiempo. Por supuesto, una chiquilla también, ¿cierto? Pero en términos de riesgo, de nuevo, de que se va a morir, ¿cierto?, está el ser hombre, joven y haberlo intentado. Sí, se nos acabó el tiempo. Sí. Vamos a hacer un tercer capítulo donde vamos a ir hablando ya de forma más concreta de los mitos y realidades y qué hacer concretamente, dónde acercarse, cómo enfrentar situaciones de una manera más práctica, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Para resumir por mi parte, un poco de conclusión. Dos cosas. Una, que hay que hablar del tema, hay que enfrentarlo y hay que ser directo. Y segundo, no hay que tomar a la ligera el asunto. La gente que ha intentado suicidarse, o después por testimonios de otros, la gente que lo ha logrado, siempre dio señal de advertencia, lo dijo y no fue tomado en serio. Entonces, como decía recién Jimena, a pesar de que a ratos puede ser que no sea cierto, que sea una exageración, hay que actuar, hay que tomárselo en serio. Y ojalá no sea nada de verdad, pero la mayoría de las veces sí lo es. Entonces, lo peor que podemos hacer es no hablar y no darle importancia. Sí, estar cerca a la larga, bueno, que es como la recomendación general para todos, ¿cierto? Claro. Como estar cerca, estar pendiente de qué le pasa a la gente que me importa. Y si no me importa mucho, igual también, como una cuestión de solidaridad de especie, ¿no? Claro, claro. Volviendo a lo que hablamos de lo que es propiamente el ser humano. Un ser humano, ¿cierto? Exacto. Entonces, como siempre, le damos las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una seguidilla de capítulos en torno al tema. Tenemos entrevistas, hablaremos de testimonios profesionales, personales, etcétera. Esperamos verlo en el tercer capítulo. Antes de irnos, agradecer a todos los que hacen posible esto. Periale, que está ahí en los controles, que ahora tiene una nueva función, que es el catering, que se le agregó porque como tenía poco trabajo, decidió además preocuparse de la comida y esas cosas. Muchas gracias, Periale. Y agradecer especialmente al Fondo de Apoyo a los Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional 2019, que gracias a su financiamiento es que estamos pudiendo hacer esto con ustedes.
Nos vemos en un siguiente capítulo. Recuerden que esto lo pueden escuchar los audios a través de la radio San Francisco Solano y ver los programas en nuestro canal de YouTube, TV Lumen Social, y los streaming por la página de Facebook, también se llama así, TV Lumen Social. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estén muy bien.